Están en México Joseph Thompson, que es el director de CAPEL, el Centro de Asesoría Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica, y que se encuentra ahora en nuestra cabina. Joseph, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, un gusto estar acá. Gracias, igualmente. Dante Caputo, que es un conocido politólogo y ex canciller de la República de Argentina, experto latinoamericano en cuestiones político-electorales, y en su momento fue jefe de la misión de la OEA para la elección 2009 en México. De nuevo, Dante, buenos días y bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Gracias, bien. Y Lorenzo Córdoba, consejero del Instituto Federal Electoral. Lorenzo, bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, encantado de estar de nuevo en cabina. Bueno, pues sí, tú estabas en esta cabina en otras condiciones y luego te fuiste al IFE. Y bueno, pues estás ahora en calidad de autoridad electoral, estás junto con el Consejo General del IFE en este momento, bueno, pues con estas visitas internacionales, en todo caso, que vienen a ver, vienen a observar, vienen a contribuir, digámoslo así, al análisis, a la discusión sobre los temas de los sistemas político-electorales en América Latina y en el caso de México. Me gustaría, Lorenzo, te propongo que nos hicieras una especie de ficha técnica frente a qué estamos. Este 1 de julio tenemos una elección enorme, una elección concurrente como nunca en la historia. Por primera vez tenemos un conjunto de elecciones locales y con la federal, lo cual hace que esto sea, bueno, pues un asunto grande en su tamaño y por lo tanto van en juego muchísimos cargos de elección popular por el próximo 1 de julio. Dicho lo anterior, sería bueno, si te parece, que nos hicieras una especie de descripción del proceso electoral, de lo que viene, de lo que está en juego y demás cuestiones. Sí, Carmen, yo creo que es importante plantearlo porque de alguna manera es volver a lo básico. Es decir, estamos llegando a un proceso electoral no sin ningún tipo de improvisación. El sistema electoral, el diseño de las instituciones, de las reglas y de los procedimientos, pues tiene más de 2 décadas de una continua evolución. Ha habido una serie de reformas electorales que han ido perfeccionando las normas y estos procedimientos, y todas ellas en buena medida, por lo que hace a la elección en estricto sentido, orientadas bajo una premisa: generar confianza y a partir de una serie de controles, de mecanismos de seguridad, para decirlo de alguna manera, para que el día de la elección sean los votos los que cuenten y sean bien contados. Esta es la primera elección presidencial que se va a realizar a la luz de del último conjunto de normas que se han modificado en materia electoral, que es producto de la reforma 2007-2008, y que han introducido una serie de mecanismos adicionales a los ya existentes para generar confianza y transparencia en la organización de los procesos. Y además hay que decir una cosa: venimos de un proceso también de aprendizaje institucional. La elección de 2006 es una elección que ilustró de manera muy clara lo que la autoridad electoral no debe hacer. No en el sentido de que en el año 2006 haya habido algún tipo de irregularidad. Yo creo, lo he dicho aquí, contigo en numerosas ocasiones, lo he escrito, que el gran problema de 2006, por lo que hace al IFE, fue un problema de comunicación. El IFE no dio información cuando debía darla. Recuerdo que estábamos transmitiendo desde el IFE y Daniel Sobato nos apostó, ¿saben qué? En la cadena nacional, cuando se estaban por dar los resultados del conteo rápido, no va a haber ganador ahora y no va a dar los resultados. Y así ocurrió. Creo que ese fue el primer eslabón de una retahíla de errores de comunicación. Se comunicó a destiempo, no se comunicó en consecuencia oportunamente, se comunicó mal, se abonó, digámoslo así, a la confusión que se iba generando como ruido medioambiental. Entonces, creo que eso nos sirve mucho para la elección del próximo domingo como un aprendizaje respecto de lo que no hay que hacer. Hoy tenemos, por ejemplo, mecanismos en términos de comunicación, digamos, que ya nos blindan frente a cualquier equívoco en esa materia. El conteo rápido se va a anunciar a las 11:45 de la noche y los resultados ya por mandato del Consejo General los va a dar el presidente del Consejo, sean cuales sean. El PREP es un mecanismo que no tiene ya ese famoso archivo de inconsistencias que generó tanta polémica hace 6 años. Todas las actas que se reciban por parte de los órganos distritales del IFE van a ser subidas en línea y de manera inédita, con un compromiso. Esto no ocurre, ya me corregirán Joseph y Dante, no ocurre en ninguna parte del mundo. Se van a digitalizar la totalidad de las 450,000 actas, casi 450,000 actas, y se van a poner a disposición
apenas 24 horas después de que se haya cerrado la elección, al cierre del PREP, a disposición del público a través de Internet. Esto con un compromiso, insisto, de transparencia y de generar mucha información. Pero, insisto, creo que vale la pena volver a lo básico, Carmen, porque es lo que hemos venido construyendo desde hace 20 años y nos ha funcionado bien. Las elecciones la construcción de las elecciones es un conjunto de procesos que no tienen ningún tramo que se realice en la oscuridad. Es decir, todos los procesos son auditables, de hecho son verificados, son vigilados por todos los partidos políticos. Todas las decisiones del IFE pueden ser impugnadas, de hecho han sido impugnadas y eso es algo positivo porque permite generar certeza en torno a cómo se va construyendo la elección. La cantidad de tramos de control en todos los procesos, Carmen, es, no me atrevo a decir única en el mundo, pero es muy sofisticada. De hecho, en semanas previas, pues tú recordarás, ha habido polémica o ha habido cuestionamiento respecto de algunos eventos, como por ejemplo que si hay algunos folios duplicados de las boletas. Sí, se han descubierto 36 folios duplicados, pero esto no se ha descubierto por la acción investigadora de algún partido o qué sé yo. Es producto del conjunto de tramos de control que el propio IFE dispone para que, haya total y absoluta claridad respecto de cómo se construye el proceso de organización de la elección y que el día de la jornada no existan elementos que alimenten la suspicacia. El número de boletas sobrantes, las boletas sobrantes, esto lo ha explicado ya el IFE, las boletas sobrantes siempre existen porque la producción de las boletas arranca antes de que sepas el número definitivo de ciudadanos que estarán en la lista nominal. Son tramos, sucesivos, paulatinos, y además porque todavía no sabes el número definitivo de casillas electorales. Es decir, ¿y qué pasa con estas boletas sobrantes? Pues estas se inutilizan antes en los consejos distritales frente a los partidos políticos antes de la propia jornada electoral. En síntesis, Carmen, creo que la propia legislación, esto no es un mérito necesariamente del IFE, sino un mérito de las reglas que colectivamente nos hemos dado. El proceso de organización de la elección tiene unos grados de vigilancia altísimos. De hecho, y esto es una buena noticia para todos, insisto, no es un mérito del IFE, el día de la elección, va a ser la jornada electoral más vigilada de nuestra historia. Nunca se habían registrado ante el IFE tantos representantes de partidos políticos para vigilar cada una de las mesas de casilla. Mira, no hay ninguna de las 143.151 casillas que se instalarán, ninguna que al momento no tenga la presencia de algún representante de un partido político. Solamente una, como lo comentaba aquí hace unos días Jorge Alcocer, sí. Solamente una cuenta con la representante de un solo partido político. 46 tienen representación de 2 partidos políticos. Todo el resto, hasta llegar a 143.151 casillas, todas cuentan con representantes de al menos 3 partidos políticos. Y déjame agregar un par de datos en términos porcentuales, Carmen, porque esto es una gran noticia para todos en términos de la vigilancia respecto de los centros de votación. El PRI tiene cubiertos el 99% de las casillas. El PAN tiene cubiertas el 92% de las casillas. El PRD el 87%. Y de ahí el partido que menos representación en casillas es el Movimiento Ciudadano, que tiene 66% de las casillas cubiertas. Pero el dato que quiero subrayar, si tú sumas los 3 partidos que integran la coalición del Movimiento Progresista, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, solamente 58 casillas de 43.151, solamente 258 casillas no tendrán algún representante de alguno de los 3 partidos políticos que integran esta coalición. Es decir, eso son buenas noticias para todo, porque esto supone no solamente que van a estar allí vigilando la jornada electoral, defendiendo los intereses legítimos de sus partidos, sino además que van a contar con las actas de escrutinio y cómputo desde la noche misma de la jornada electoral. Y esto inyecta una enorme certidumbre, creo yo, al proceso. Ha habido mucho ruido medioambiental, algunas dudas, cuestionamientos que se han presentado, Carmen, pero es normal. Tú lo acabas de decir en la introducción de esta charla. Es la jornada electoral más compleja de las que hemos enfrentado, incluso en términos numéricos, por la cantidad de cargos políticos en disputa, y esto supone que haya mucha atención y tensión también, pero esto es normal.
se han venido en días recientes, tú mismo has dado cuenta de ello, construyendo muchas, dudas, suspicacias. Creo que la duda, la desconfianza forma parte del DNA del mexicano. Ahora, como dicen coloquialmente, la burra no era arisca, y venimos de una historia, digamos, lamentable en este sentido, y es normal, pero eso explica el tipo de sistema electoral barroco, complejo, lleno de candados, de mecanismos de vigilancia y de control que tenemos. Que si el lápiz con el que se va a marcar se borra, a ver, el lápiz, nada más para tocar el punto, que es una de las cosas que anda ahora circulando en internet, pero empezar, no es un lápiz. O sea, parece un lápiz, pero es una marcadora. Está hecha específicamente. Ya se utilizó en 2009. Y hay un análisis técnico, y eso lo puede verificar quien quiera el día de la jornada electoral. Es más, los invito a que lleguen sus gomas a la casilla, porque si tú marcas, la boleta es un papel específico, no es un papel que se compre en el mercado, es un papel que se produce precisamente con tramos de control, mecanismos de seguridad, marcas de agua. ¿Y si intentas borrar lo que pasa? Si intentas borrarlo, se difumina y se marca todavía más. Lo que hace además el borrado, o sea, de veras, llévense un lápiz propio, utilicen el lápiz de ahí, es más, y si tienen desconfianza en los lápices, entre los marcadores que proporciona el IFE, lleven su propia pluma. Las plumas Bic dicen que son buenas, no quiero hacer publicidad, llévense la pluma que quieran y marquen como quieran. Es decir, se genera, es natural, insisto, que surjan estas dudas, pero bueno, yo creo que se han construido mecanismos de control y de vigilancia como pocas veces antes en la historia de las elecciones. Pues ahí está, Lorenzo Córdoba, toda esta descripción que haces de los mecanismos institucionales y los candados y lo barroco de lo que tú estás aquí hablando sobre el tema de la democracia en México y lo que está en ruta para el 2012 en este 1 de julio. Valdría mucho la pena, y yo le propongo a Dante Caputo y a Joseph Thompson, dado que ellos, digamos, vienen con esta experiencia internacional, especialmente Dante, que en su momento coordinó una de las encuestas más importantes en América Latina, que ha sido referencia permanente en todos estos años sobre el tema de cómo anda la democracia en América Latina y demás cuestiones. Sería muy importante entrar también al otro terreno, independientemente de esta descripción puntual de todas las herramientas institucionales, el PREP, la credencial para votar, el conteo rápido, todo lo que significa todo este elemento. Los ciudadanos insaculados, que son nuestros vecinos, que son los principales garantes que integran las casillas, y ahí me paro. Pero... Ahí está, digamos, todo lo que es palpable, medible, identificable. Y están otros territorios que valdría la pena reflexionar, que son los no medibles, no cuantificables y los intangibles, digámoslo así, por hablar de alguna manera, que tienen que ver con un conjunto de situaciones que no logran estar dentro de esta institucionalidad y que la gran pregunta es de qué manera impactan en los mecanismos democráticos de un país. Hablemos de la equidad, hablemos de otros elementos que pueden intervenir fuera de este circuito y que pueden o que impactan naturalmente a un proceso democrático. Para irme a la pausa y regresar para escuchar a Dante Caputo y a Joseph Thompson, no podemos sacar de esta discusión y este análisis, por ejemplo, lo que ha significado la demanda principal de los jóvenes que salieron a las calles, que han sorprendido, que han inyectado una condición vigorosa en las últimas semanas a la sociedad mexicana, jóvenes que salieron a la calle y que pusieron su foco de atención y su crítica en el tema de los medios. La definición de una movilización social tan importante coloca el tema de la democracia, de los medios, de la equidad en el tema que debería ser central en nuestras discusiones, independientemente de lo que se ha avanzado en materia institucional y de mecanismos como los que acaba de describir Lorenzo Córdoba. Después de la pausa, regresamos en esta mesa.